Ahora sí, buenos días con todos muchachos. En este segundo tema para el tercer trimestre académico vamos a ver o vamos a hablar sobre estática. Ahí ustedes están pudiendo ver el título de la clase del día de hoy, estática. Nosotros anteriormente ya hemos visto todos los movimientos de cinemática, ahora nos toca estudiar la estática. Lo primero que vamos a ver por aquí entonces es lo siguiente. Lo primero que vamos a ver por aquí es la definición de estática. ¿Qué es la estática? Entonces decimos, la estática es una de las tantas ramas que existen en la física que tienen como fin estudiar las condiciones que debe de cumplir un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo para que este cuerpo se encuentre en equilibrio. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que deben de cumplir un grupo de fuerzas o un conjunto de fuerzas para que el cuerpo se encuentre en equilibrio? Entonces, ¿qué es lo que llamamos nosotros equilibrio? ¿Qué significa equilibrio? Aquí dice, el equilibrio, un cuerpo está en equilibrio cuando carece de cualquier tipo de aceleración. Entonces, un cuerpo carece de cualquier tipo de aceleración cuando ocurren estas dos cosas. ¿Cuál es la primera? El cuerpo puede estar con velocidad constante. Ustedes ya saben que si la velocidad de un cuerpo es constante, entonces no existe aceleración. Y la segunda es que el cuerpo puede estar completamente quieto, totalmente inmóvil, no se mueve para nada. A eso nosotros le llamamos equilibrio. Un cuerpo puede tener velocidad constante o puede estar totalmente quieto. Ahora, nosotros en este tema vamos a ver una nueva magnitud física, ¿ya? Una nueva magnitud física. En los temas anteriores nosotros hemos visto diferentes magnitudes físicas, como por ejemplo la velocidad, hemos visto también la aceleración, hemos visto el tiempo, hemos visto, hemos visto varias magnitudes físicas. La nueva magnitud física que vamos a ver en el tema de estática es la fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial, ¿ya? Una magnitud vectorial. Entonces, ¿qué es la fuerza? Es una magnitud vectorial, como les dije hace un momento, que mide la interacción entre dos o más cuerpos, ¿ya? La fuerza es la magnitud vectorial que mide la interacción que existe entre dos o más cuerpos. ¿Cuáles son sus unidades? En el sistema internacional se mide en newtons, así se llaman newtons. En el sistema internacional, que es el sistema más usado aquí en física, la fuerza se mide en newtons. También hay que saber y tener en cuenta, tener en claro y tener siempre presente que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Ya, un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Muy bien, ahora lo que vamos a ver por aquí son las fuerzas en estática. Ya vimos qué es la magnitud vectorial de la fuerza. Ahora vamos a ver qué fuerzas son las que, o qué tipo de fuerzas son las que intervienen en estática. Ya, vamos a decir entonces, la primera fuerza es la fuerza de gravedad o peso. ¿Qué es la fuerza de gravedad o peso? Es aquella fuerza con la cual la Tierra atrae a cualquier cuerpo a la superficie terrestre. Ya, es aquella fuerza con la cual la Tierra atrae a cualquier cuerpo. Aquí yo no quiero que se confundan con la gravedad, muchachos. La gravedad y la fuerza de gravedad son cosas distintas. Son cosas distintas. Tal vez ustedes pueden confundirlo. Pero la gravedad actuando por sí sola, escuchen bien, la gravedad actuando por sí sola es una aceleración. Es una aceleración. Entonces, ¿qué pasa con la aceleración de la gravedad para que nosotros podamos llamarla fuerza? ¿Qué es lo que sucede ahí? Entonces, para llamar nosotros fuerza de gravedad, esta gravedad tiene que actuar acompañada de otra magnitud física, que ya vamos a ver cuál es más adelante. ¿Ya? Entonces, la gravedad actuando por sí sola es una aceleración y actuando acompañada de otra magnitud física es una fuerza, que también se le llama peso.
¿Ya? Muy bien, entonces aclarado ese punto, vamos a ver que vectorialmente el peso o fuerza de gravedad es un vector que se dirige verticalmente hacia abajo. Esto deben de tenerlo muy presente siempre, siempre. El peso vectorialmente es un vector que se dirige verticalmente hacia abajo. Vamos a verlo gráficamente para que podamos entenderlo. Miren, vamos a suponer que tenemos a ese cuerpo que puede ser una caja, puede ser una piedra o puede ser cualquier cuerpo que está sobre una superficie horizontal como podemos ver ahí. Entonces, ¿cómo graficamos vectorialmente al peso de ese cuerpo? Vectorialmente, la teoría me dice que es un vector que se dirige verticalmente hacia abajo. Entonces, de esta manera. De esa manera, como está con la flecha de color anaranjado. Verticalmente y apuntando hacia abajo. Así se grafica el peso. Ya, el peso. Ahora, ¿quién es M? Este M que aparece por aquí es la masa del cuerpo y se mide en kilogramos. Generalmente en kilogramos. Puede estar en gramos, en libras, pero generalmente es en kilogramos. No se olviden. M es la masa del cuerpo y se mide en kilogramos. Muy bien. Entonces, la pregunta y lo que nos debe interesar aquí es cómo calculamos el peso. ¿Cómo se calcula el peso? El peso se calcula de la siguiente manera, con esta formulita que está aquí. El peso o fuerza de gravedad es igual a la gravedad multiplicada por la masa. ¿Sí? Multiplicada por la masa, y esta es la magnitud física que acompaña a la aceleración de la gravedad para que pueda ser llamada fuerza de gravedad. Esta es la magnitud física de la que les hablaba, la masa, una magnitud física escalar. Entonces, si yo tomo a la masa del cuerpo y la multiplico por la gravedad, que ya sabemos que vale 10 metros sobre segundos al cuadrado, entonces multiplicándolos obtenemos el peso o fuerza de gravedad. ¿Ya? Entonces, de esa manera se calcula a esta fuerza. Bien, ese caso era para cuando teníamos a un cuerpo sobre una superficie horizontal. No hay ningún problema ahí. Este caso es sencillo, pero ¿qué pasa si es que nosotros tenemos a un cuerpo que está sobre una superficie inclinada, como en este caso? ¿Qué pasa? No se vayan a confundir, no vayan a pensar que el peso va a ir de esta manera. Claro que no, no puede ir de esta manera. Hemos dicho que es un vector vertical que se dirige hacia abajo, entonces siempre debe ser vertical, o sea, de esta manera, vertical, y que siempre se debe dirigir hacia abajo. Yo lo digo porque hay muchas personas que confunden que porque está sobre una superficie inclinada, entonces el peso puede estar de esta manera. Y no es así. Siempre debe ser vertical y hacia abajo, sea como sea el plano donde se apoya el cuerpo. Muy bien. Todo esto que hemos visto es lo referente a la fuerza de gravedad o peso. Ahora vamos a ver la segunda fuerza y es la tensión. Dice aquí, la tensión es la fuerza de oposición que se da en una cuerda o en un cable cuando se tratan de alargarlos. Para entender esta definición vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un dibujo, un gráfico. Miremos por aquí. Por ahí nosotros estamos viendo que tres niños están jalando una cuerda por ambos lados, o sea, tres niños hacia la izquierda y tres niños hacia la derecha. Están jalando a esa cuerda. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer primero para identificar a la fuerza de tensión? ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero debemos identificar cuál es la fuerza que alarga a esta cuerda. Y si nosotros nos ponemos a analizar por un momento, podemos ver que las fuerzas que alargan a esta cuerda son las siguientes. Por este lado, tenemos a una fuerza hacia la izquierda
y por este lado tenemos una fuerza hacia la derecha. Estas dos fuerzas de color anaranjado son las que tratan de alargar a la cuerda. Ahí, como ustedes están pudiendo ver, están tratando de alargar a la cuerda. Entonces la teoría me dice que la tensión es una fuerza de oposición a las fuerzas de alargue. Entonces, si las fuerzas que alargan a la cuerda van hacia afuera, entonces la fuerza de tensión, al ser una oposición, deben ir hacia adentro. Ahí está. Como por ejemplo esta de color morado que está ahí y esta de aquí también de color morado. Esas son las fuerzas de tensión. Como las fuerzas de alargue van hacia afuera, entonces las fuerzas de tensión, al ser una oposición, tienen que ir sí o sí hacia adentro. Hacia adentro. Este es para un primer caso. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Tenemos a un joven que está sosteniendo a este cuerpo mediante esta cuerda. Muy bien, entonces, lo que me interesa es identificar la tensión sobre esta cuerda. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar la fuerza que hace alargar a esta cuerda, hace que se estire esta cuerda. ¿Y cuál es? Pues el peso de este cuerpo. El peso de este cuerpo es la fuerza que hace que esta cuerda se alargue, se alargue. Entonces, como es hacia abajo, la fuerza de tensión, al ser una posición, debe ir hacia arriba. Ahí está. Esa es la fuerza de tensión. Esa es la fuerza de tensión. Muy bien. Esto es lo referente a la fuerza de tensión. Ahora vamos a ver una tercera fuerza. Ahora sí, como tercera fuerza vamos a ver a la fuerza elástica, que se representa como F sub E. ¿Sí? Así, F sub E. Muy bien, ¿qué es la fuerza elástica entonces? Esta fuerza se da en los cuerpos elásticos. Una característica importante de esta fuerza es que aparece siempre solamente en los cuerpos elásticos y se muestra como una resistencia u oposición a deformarse. Es muy parecida a la fuerza de tensión. La diferencia aquí es que solamente se da en cuerpos elásticos, tal como un resorte. Entonces, un caso especial es el resorte. Vamos a ver qué es lo que pasa con este resorte que tenemos por aquí. Este resorte está sostenido en la parte de arriba, como podemos ver ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese resorte si es que yo le coloco un cuerpo aquí, en esta parte? Entonces, lo que le va a pasar a ese resorte es que se va a alargar. Se va a alargar debido al peso de este cuerpo, ¿sí? Al peso de este cuerpo. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos a la fuerza elástica? La fuerza elástica, la teoría me dice que es una fuerza de oposición a la fuerza que lo deforma. ¿Y cuál es la fuerza que deforma este resorte? Es el peso de este cuerpo. Entonces, la fuerza elástica debe ser una oposición a este peso, a esta fuerza. Entonces, si esta fuerza está hacia abajo, la fuerza elástica, al ser una oposición, va a ir hacia arriba. Ahí está. Y vectorialmente, la fuerza elástica es de esta forma. Verticalmente hacia arriba en este caso. En este caso. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en este segundo caso? Que tenemos a un resorte que está apoyado en la parte de abajo. ¿Y qué pasa si es que yo le coloco un cuerpo en la parte de arriba? Lo que va a pasar claramente es que este resorte se va a achatar, como podemos ver aquí. Es decir, se va a volver más pequeño. ¿Y por qué se volvió más pequeño? Pues por el peso de este cuerpo que va hacia abajo. Entonces, obviamente el resorte se tuvo que achatar un poco. Entonces, como el peso va hacia abajo y la fuerza elástica es una oposición a la fuerza de perdón, de deformación, entonces la fuerza elástica obligatoriamente debe ir hacia arriba. Ahí está. Como la fuerza de oposición, en este caso el cuerpo, es hasta hacia abajo, la fuerza elástica entonces debe ir hacia arriba, como podemos ver ahí. Ahora, la gran pregunta viene ahorita. ¿De qué forma nosotros podemos calcular a la fuerza elástica? La podemos calcular mediante esta siguiente
fórmula. La fuerza elástica es igual a K por X. Pero ¿quién es K y quién es X? Vamos a ver. K es una constante elástica, así se llama, constante elástica propia de cada resorte. ¿Sí? K es una constante característica de cada resorte. Esta constante, no se preocupen porque cuando resolvamos ejercicios siempre nos la van a dar. A menos que nos las pidan calcular, pero teniendo siempre el X o la fuerza. ¿Ya? Pero K es una constante propia de cada resorte. Muy bien. Ahora, ¿quién es X? X es una deformación, pero ¿qué cosa es una deformación? Vamos a ver qué cosa es la deformación en el primer caso. Vamos a ver. La deformación en este caso vendría a ser cuánto se alargó el resorte. ¿Sí? ¿Cuánto se alargó el resorte? Entonces, gráficamente podemos ver que este resorte se alargó toda esta longitud, desde ahí hasta allí. Toda esa longitud la llamamos X, ¿ya? Toda esa longitud la llamamos X y para este caso vendría a ser la deformación. Ahora, en este segundo caso, la deformación vendría a ser cuánto se acható este resorte. Vamos a ver, desde allí hasta allí, toda esa longitud fue lo que se acható. Entonces, en este caso, a X, a todo eso que se acható, le llamamos deformación. En este caso, cuánto se estiró y en este caso, cuánto se acható. Eso vendría a ser la deformación. Entonces, toda esta longitud, al multiplicarla por la constante elástica, vamos a obtener la fuerza elástica. ¿Sí? Y a esta fórmula, a esta ley se le conoce como la ley de Hooke. Nada más, ley de Hooke. Muy bien. Ahora vamos a pasar a una cuarta fuerza, que es la fuerza normal. Esta fuerza es muy sencilla de comprender. Dice aquí, la fuerza normal es una fuerza perpendicular siempre al plano donde se apoya el cuerpo. ¿Sí? Es algo que deben tener en cuenta. Es una fuerza perpendicular, es decir, que forma un ángulo de 90 grados con el plano donde se apoya el cuerpo. Vamos a tener este primer caso. Vemos que el cuerpo se apoya en una superficie horizontal. Entonces la normal debe ir de esta manera. Perpendicular, es decir, forma un ángulo de 90 con la superficie donde se apoya el cuerpo. Esa es la normal. Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros tenemos un cuerpo apoyado sobre una superficie inclinada, como en este caso? Entonces, la superficie de apoyo de este cuerpo es esta superficie inclinada. Entonces, la normal debe de formar un ángulo de 90 grados con esta superficie y obviamente entonces tiene que ir de esta manera. Ahí está. Así. Allí forma un ángulo de 90 grados y siempre debe pasar por en medio del cuerpo. Aquí no está tan claro, pareciera que no está en medio, pero siempre debe pasar por en medio del cuerpo, ¿sí? Por el centro del cuerpo. Entonces, la normal, no se olviden, siempre debe ser perpendicular, es decir, formar un ángulo de 90 grados con la superficie de apoyo del cuerpo. Ahí está. Esa es la fuerza 4, la fuerza normal. Ahora, como última fuerza tenemos la fuerza de rozamiento. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Es la fuerza que se opone al posible movimiento de un cuerpo. ¿Sí? Al posible movimiento de un cuerpo. Podemos identificar dos tipos de rozamiento. Tenemos como primer tipo la fuerza de rozamiento estático. ¿Sí? Se representa de esta manera, fuerza de rozamiento estático, que vendría a ser la fuerza que se presenta cuando el cuerpo no tiene movimiento o cuando el movimiento es inminente. Cuando no tiene movimiento, es decir, cuando el cuerpo está quieto. Muy bien. A ver. Se calcula de esta manera. La fuerza de rozamiento estática es igual a este nu sue, si es una letra griega, nu, así se llama nu, nu, que vendría a ser el coeficiente de fricción. Sí, aquí está. Nu es el coeficiente de rozamiento estático o coeficiente de fricción propia de cada superficie donde se apoya el cuerpo. Es una constante, mejor dicho. F sub RE,
que vendría a ser la fuerza de rozamiento estático, y N, pues la normal, la fuerza que acabamos de ver hace un momento, la normal. De esta forma se calcula a la fuerza de rozamiento estático. Vamos a ver con unos dibujos. Aquí podemos ver que este cuerpo se apoya mediante una superficie horizontal, ¿sí? Nosotros vamos a suponer que a ese cuerpo lo estamos jalando con una fuerza F, entonces al jalarla le vamos a dar un movimiento, ¿sí? Pero como estamos en estática, entonces este cuerpo no se debe de mover, y para que no se mueva, entonces obviamente tiene que existir una fuerza de oposición a esta de aquí. Y esa fuerza de oposición es la fuerza de rozamiento estático. Ahí está. ¿Sí? La fuerza de rozamiento estático. Muy bien, entonces para que no haya movimiento, esta fuerza F que nosotros le estamos dando para jalarlo debe ser igual a la fuerza de rozamiento estática. Ahí está, a la fuerza de rozamiento estática. Muy bien. El segundo tipo de fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento cinética. Esa fuerza de rozamiento mayormente se da en dinámica, pero como estamos hablando, en fin, fuerza de rozamiento, entonces también cabe nombrarla aquí, en estática. ¿Ya? Pero esta fuerza generalmente se usa en dinámica. Muy bien. Más adelante, cuando llevemos dinámica, vamos a ver con más frecuencia esto de aquí. Muy bien. Esta fuerza se presenta solo cuando hay movimiento. Solamente cuando hay movimiento. Se calcula de esta manera el coeficiente de fricción cinético por la normal, muy parecido al anterior. Aquí está lo que es cada uno, nu su C, aquí es C, me he equivocado, no es E, sino C. Es el coeficiente de rozamiento cinético, N la normal y F vendría a ser la fuerza de rozamiento cinético. De esta forma se calcula. Nuevamente tenemos a ese cuerpo sobre una superficie horizontal, lo jalamos con una fuerza F y hay una fuerza de rozamiento cinético. Entonces, como la teoría me dice que se presenta solo cuando hay movimiento, entonces este cuerpo debe estar en movimiento. Y para que esté en movimiento, entonces esta fuerza F con la que la jalamos debe ser mayor a la fuerza de rozamiento cinético. Ahí está. Fuerza de rozamiento cinético. Muy bien. Por último, nosotros tenemos por aquí al diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre no es difícil de comprender. Es demasiado fácil y solamente consiste en identificar y dibujar a las fuerzas que intervienen sobre un cuerpo o sobre un sistema. Nada más, sobre un cuerpo y sobre un sistema. ¿En qué consiste? En solamente identificar sobre un sistema o un cuerpo cuáles de estas 5 fuerzas que hemos visto son las que intervienen. Puede ser que haya, bueno, fuerza de gravedad siempre va a haber, porque todo cuerpo tiene una masa, y si tiene masa tiene peso. Entonces fuerza de gravedad o peso siempre va a existir. Vamos a ver si es que hay fuerza de tensión o no. Vamos a ver también si es que hay fuerza elástica o no. Vamos a ver si es que, bueno, la normal también siempre va a existir porque es una reacción a la superficie donde se encuentra apoyado el cuerpo. Y la fuerza de rozamiento también depende si es que, porque puede existir y como también no puede existir. Por ejemplo, si estamos hablando de superficies ásperas, entonces fuerza de rozamiento sí va a haber. Y si estamos hablando de superficies lisas, entonces fuerza de rozamiento no va a haber. Eso depende de qué es lo que les diga el ejercicio. Ya. Entonces, el diagrama de cuerpo libre consiste solamente en identificar cuáles de esas 5 fuerzas son las que intervienen sobre el cuerpo. Nada más. Una vez identificadas, las debemos de dibujar. Nada más. Muy bien, muchachos. Entonces, esta primera parte del tema de estática llegó hasta aquí. En la siguiente clase ya vamos a ver algunas leyes de Newton y las condiciones de equilibrio. Ya la parte más de matemática, porque eso solamente ha sido teoría. Prácticamente ha sido teoría. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy, muchachos. Espero que hayan entendido. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, me pueden escribir. Y hasta luego. Cuídense.